Hola y bienvenido a Confesiones Reddit, el susurro de las rosas, la historia de una traición silenciosa. Mientras la lluvia suave de una tarde de mayo golpeaba contra los cristales de mi ventana, como si el cielo mismo llorara por los secretos que pronto revelaría, me senté en mi sillón favorito, aquel que había compartido con ella durante tantos años, y decidí contarles esta historia. Permítanme advertirles, queridos amigos, que no es una narración común sobre el amor, ni sobre la traición en sí, ni siquiera sobre el dolor de un corazón roto. No, esta es una historia mucho más profunda, una historia que habla del silencio como arma más poderosa, de la paciencia como la estrategia más letal y de la verdad como única justicia verdadera. Una historia que, debo confesarles, me ha costado años contar, no porque duela recordar, sino porque a veces el recuerdo de la traición es tan vívido como si hubiera ocurrido ayer, incluso después de una década de distancia. Mi nombre es Alejandro y hace 11 años creía tener el matrimonio perfecto con la mujer más hermosa que jamás hubiera caminado bajo el sol de Sevilla. Elena, con sus ojos color miel y su risa que parecía música de guitarra española, era en apariencia todo lo que un hombre podría desear: inteligente, apasionada, dedicada a nuestro hogar y a nuestro pequeño Miguel, nuestro hijo de 6 años en aquel entonces. Vivíamos en una casa colonial cerca del río Guadalquivir, con un jardín lleno de jazmines que ella cuidaba con esmero, como si cada flor fuera un pedazo de su alma. Permítanme describirles aquellos días, queridos amigos, para que comprendan mejor lo que vendría después. Las mañanas comenzaban con el aroma del café recién hecho, el sonido de Miguel riendo mientras corría por el jardín y los besos suaves de Elena en mi mejilla antes de que ambos partieran a trabajar. Yo era arquitecto, trabajaba en proyectos importantes de renovación histórica en la ciudad, mientras Elena dirigía una pequeña galería de arte en el centro. Éramos, como dirían muchos, la pareja perfecta. O al menos eso creía yo, pero como suele ocurrir en estas historias que comienzan con promesas brillantes, había nubes en el horizonte que yo, cegado por el amor y la confianza, no quise ver. Elena comenzó a trabajar horas extras con demasiada frecuencia. Pequeñas cosas al principio, cenas frías esperándome en la mesa, noches en las que regresaba con ojos cansados y excusas elaboradas sobre reuniones imprevistas con clientes. Cada vez que le preguntaba, me respondía con esa calma que ahora reconozco como la calma antes de la tormenta. Amor, es importante para la galería. Necesito asegurar nuestro futuro. Y yo, como un tonto enamorado, como un hombre que confiaba ciegamente en la mujer que había jurado amar hasta la muerte, lo creía. Le preparaba una sopa caliente, le masajeaba los pies cansados y le decía que todo estaba bien. Pero, queridos amigos, permítanme decirles algo. En el matrimonio, como en la arquitectura, las grietas más peligrosas son aquellas que no se ven a simple vista. Son las que se esconden detrás de las paredes, debajo de los cimientos, esperando el momento perfecto para hacer caer todo el edificio. La verdadera traición, aquella que me dejó sin aliento y con el corazón hecho añicos, ocurrió en un día particularmente caluroso de julio, cuando Sevilla ardía bajo un sol implacable que parecía querer fundir hasta los adoquines de la ciudad. Aquel día, Miguel estaba enfermo con una fuerte gripe, y yo, preocupado por mi pequeño, decidí quedarme en casa para cuidarlo. Elena, como de costumbre, se preparó para ir a trabajar, pero antes de salir, me dio un beso en la frente y dijo: «Volveré temprano, cariño. Solo una reunión rápida con un nuevo cliente importante». Sin embargo, mientras jugaba con Miguel en el jardín, intentando distraerlo del malestar, recibí una llamada inesperada de la secretaria de Elena. «Señor Martínez», dijo con voz nerviosa, «disculpe la molestia, pero Elena me pidió que le avisara que no podrá asistir a la reunión de hoy. Dijo que se sentía indispuesta y que se quedaría en casa descansando». Me quedé helado. Elena no estaba en casa, había salido hace horas. Y lo que era más extraño, ¿por qué habría de mentirme a mí, su esposo, diciéndome que iba a trabajar solo para luego decirle a su secretaria que se quedaría en casa? Una sospecha horrible comenzó a formarse en mi mente, como una sombra que se extiende lentamente por una habitación soleada. Pero, queridos amigos, permítanme explicarles algo crucial. No corrí a buscar pruebas como un loco celoso.
No revisé su teléfono ni seguí sus pasos como un detective aficionado. No, en ese momento, mientras el sudor corría por mi frente y el corazón latía con fuerza en mi pecho, tomé una decisión que cambiaría no solo mi vida, sino también la de aquellos que habían traicionado mi confianza. Decidí observar, decidí esperar, decidí planificar. Durante las semanas siguientes, mientras Elena continuaba su vida normal, yo desde las sombras comenzaba a recopilar información, y no de manera descarada, sino con la paciencia de un arquitecto que diseña un edificio complejo, piedra por piedra, detalle por detalle. Hablé con amigos comunes, con colegas de trabajo, con personas que, sin saberlo, me proporcionaban pequeños fragmentos del rompecabezas. Cada pieza se iba colocando en su lugar, como si el destino mismo quisiera que la verdad saliera a la luz. Descubrí que Elena había estado viendo a un hombre llamado Diego, un coleccionista de arte rico y divorciado que había visitado la galería meses antes. Al principio, pensé que sería una aventura pasajera, uno de esos errores que desgraciadamente ocurren en algunos matrimonios, pero pronto me di cuenta de que esto era diferente. Esto no era solo una traición física, era una traición planeada, meticulosa, que había estado ocurriendo durante meses, quizás incluso años. Mientras tanto, Elena continuaba su vida como si nada hubiera pasado. Seguía preparándome el desayuno, besándome antes de irse a trabajar, preguntándome sobre mi día, pero cada gesto, cada palabra, ahora me parecía una mentira cuidadosamente construida, como una fachada elegante que esconde un edificio en ruinas. Un día, mientras fingía estar ocupado en el estudio, escuché una conversación que Elena creía que no oiría. Estaba en el jardín, hablando por teléfono en voz baja, pero el viento, como cómplice de la verdad, llevó sus palabras hasta mis oídos. Sí, mi amor, decía con una voz que nunca le había escuchado antes. Pronto todo estará listo. He estado transfiriendo fondos discretamente. Dentro de unos meses tendremos suficiente para empezar de cero. Él nunca sospechará nada. Mis manos temblaron, pero no me moví. No revelé que estaba escuchando. En cambio, tomé nota mental de cada palabra, de cada detalle. Y en ese momento, mientras el sol de la tarde comenzaba a ocultarse tras los tejados de Sevilla, tomé una decisión: no confrontarla, no darle la satisfacción de ver mi dolor. En su lugar construiría un plan ladrillo por ladrillo hasta que la verdad se revelara por sí misma. Durante los meses siguientes, mientras Elena y Diego planeaban su fuga, yo trabajaba en silencio. Hablé con un abogado especializado en casos de fraude financiero, un hombre astuto y discreto que comprendió inmediatamente la gravedad de la situación. Juntos, comenzamos a rastrear las transferencias bancarias que Elena había estado realizando, descubriendo que había estado desviando fondos de nuestras cuentas conjuntas hacia una cuenta secreta a nombre de Diego, pero no quería simplemente demandarla, como muchos me sugerían. No, quería algo más elegante, más simbólico, algo que reflejara quién era yo y qué valor tenía la verdad frente a las mentiras. Así nació mi proyecto más ambicioso, el Jardín de las Rosas Verdaderas. Permítanme explicarles, queridos amigos, que en nuestro jardín había un rosal antiguo, un regalo de bodas de mis padres, que Elena siempre había cuidado con esmero. Era en muchos sentidos un símbolo de nuestro matrimonio, hermoso por fuera, pero con raíces que, si no se cuidaban adecuadamente, podían pudrirse por dentro. Mientras Elena creía que preparaba su huida perfecta, yo trabajaba en secreto en el jardín. Cada noche, después de que Miguel se dormía y Elena salía a sus reuniones, plantaba nuevas rosas, pero no cualquier rosa. Cada planta contenía un pequeño dispositivo de grabación disimulado como parte del sistema de riego. No era ilegal, no era invasivo, pero capturaba cada conversación que Elena y Diego tenían en el jardín, creyendo que estaban a salvo de ojos y oídos indiscretos. Mientras tanto, Elena continuaba su ascenso meteórico en el mundo del arte. Gracias, como ahora sé, a las conexiones y el dinero de Diego. Las críticas elogiaban su nuevo enfoque. Los coleccionistas competían por sus exposiciones, y ella, con esa arrogancia que solo pueden tener quienes creen que han salido impunes, daba entrevistas tras entrevistas,
contando historias inventadas sobre su éxito profesional. Pero el momento de la verdad llegó una fría noche de noviembre, durante la inauguración de su exposición más ambiciosa, una exhibición titulada Renacimiento, que irónicamente se celebraba en el mismo museo donde habíamos tenido nuestra primera cita. Yo estaba allí, mezclado entre la multitud, vestido con un traje oscuro que me hacía casi invisible. Había enviado invitaciones anónimas a todos los periodistas de arte más importantes, junto con una pequeña nota que decía simplemente: "La verdad florece donde menos se espera". Cuando Elena subió al escenario para dar su discurso, llena de palabras grandilocuentes sobre la autenticidad y la pasión del arte, activé remotamente los dispositivos de grabación en el jardín de nuestra casa. Uno por uno, los correos electrónicos comenzaron a llegar a los teléfonos de los asistentes, grabaciones de audio, transcripciones de conversaciones, fotografías de transferencias bancarias fraudulentas. Las pantallas que Elena había preparado para mostrar sus nuevas obras comenzaron a proyectar las pruebas que yo había reunido, conversaciones íntimas donde planeaban su huida, documentos financieros que demostraban el desvío de fondos, testimonios de amigos comunes que habían sido testigos de su comportamiento sospechoso. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo, un silencio que contrastaba con el bullicio de voces indignadas que comenzaban a llenar la sala. Elena, pálida como un fantasma, intentó explicar, intentó culparme a mí, pero las pruebas eran abrumadoras. Los periodistas, olfateando la historia del año, comenzaron a hacer preguntas incómodas. Los coleccionistas exigían la devolución de su dinero. En cuestión de horas, la carrera que había construido sobre mentiras y traición se derrumbó como un castillo de naipes frente a un viento fuerte, pero las consecuencias no terminaron allí. En los meses siguientes, mientras Elena luchaba contra demandas y reclamaciones, Diego, su amante, resultó ser un hombre con un historial criminal oculto. Resultó que no era el coleccionista rico y respetable que pretendía ser, sino un estafador profesional que había utilizado a Elena para acceder a círculos sociales de alto nivel. La policía intervino y pronto descubrieron que Diego había estado utilizando las conexiones de Elena para blanquear dinero y vender arte robado. Elena, en su inocencia o en su ceguera por el amor, se había convertido en cómplice involuntaria de un crimen mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. Mientras tanto, yo, fiel a mi decisión inicial, nunca confronté a Elena directamente. No porque fuera cruel, sino porque algunas heridas necesitan tiempo para sanar y algunas traiciones son tan profundas que no hay vuelta atrás. En cambio, utilicé el sistema legal para recuperar lo que era mío, proteger a Miguel y asegurar que Elena enfrentara las consecuencias de sus acciones. Durante el proceso legal, Elena intentó contactarme varias veces, enviándome mensajes de texto y correos electrónicos donde, al principio, me culpaba, luego me suplicaba y finalmente admitía su culpa. Pero yo, recordando las noches que pasé escuchando sus planes de traición, permanecí firme, no respondí a ninguno. Hoy, 5 años después, vivo en paz en una pequeña casa cerca de Cádiz, lejos del bullicio de Sevilla. Tengo mi propia práctica de arquitectura, modesta pero próspera, y dedico mi tiempo a Miguel, quien, a pesar de todo, crece fuerte y feliz, rodeado de amor y honestidad. A veces, cuando el viento trae el olor a sal desde el mar, pienso en Elena y en lo que podría haber sido si hubiera elegido la honestidad en lugar del engaño. Pero no siento resentimiento, ni siquiera tristeza. Solo una profunda comprensión de que, al final, la verdad siempre encuentra su camino, como el sol que siempre vuelve a brillar después de la tormenta más oscura. Elena, por su parte, pagó un precio alto, perdió su galería, su reputación en el mundo del arte y, lo que es peor, el derecho a ver a Miguel con regularidad. Aunque el tribunal le concedió visitas supervisadas, Miguel, ahora un niño inteligente y perceptivo de 11 años, a menudo se niega a verla, diciendo que prefiere pasar tiempo con personas que no mienten. Diego, su amante, fue arrestado y condenado a varios años de prisión por fraude y blanqueo de capitales.
Su imperio de mentiras se derrumbó tan rápido como se había construido, dejando a Elena sola para enfrentar las consecuencias de haber confiado en el hombre equivocado. Y aquí está la lección que aprendí, queridos amigos, y que quiero compartir con ustedes. La traición no siempre se manifiesta con gritos o escenas dramáticas. A menudo se esconde en las pequeñas mentiras, en las ausencias inexplicables, en las miradas que evitan el contacto, pero, como las raíces de un rosal, si no se enfrenta a tiempo, puede destruir todo lo que una vez fue hermoso. El silencio no siempre es debilidad. A veces, el silencio es la forma más poderosa de hablar. A veces, la mejor respuesta a la traición no es el grito, sino la paciencia. No es la confrontación inmediata, sino la construcción cuidadosa de la verdad. Porque, como las rosas en mi jardín, la verdad puede ser dolorosa de mirar, pero siempre florece donde menos se espera. Así que, la próxima vez que sientan que el mundo les ha fallado, que alguien en quien confiaron ha traicionado esa confianza, recuerden mi historia. No corran a buscar venganza inmediata. Tomen un respiro, observen, planifiquen. Dejen que la verdad hable por ustedes, porque al final, como el sol que se abre paso entre las nubes más oscuras, la verdad siempre vence. Y ahora, mientras el atardecer pinta el cielo de tonos dorados y rosados sobre el mar Mediterráneo, cierro esta historia con una pregunta para ustedes. ¿Qué harían si descubrieran que la persona que juró amarlos hasta la muerte ha estado construyendo un futuro sin ustedes? La elección, al final, siempre es nuestra. Y a veces, el silencio es la respuesta más elocuente de todas.